día y vamos a conversar con Fanny Eto'o, como quien lo habíamos mencionado y lo habíamos anunciado el día de ayer. Fanny es especialista técnica en temas de transporte urbano y también trabaja en Solidaridad Nacional. Vamos a conversar con ella muchos temas que hoy día de repente están causando mucho malestar a los vecinos de a pie de Lima. Fanny, muy buenos días, un gusto tenerte en Noticias al Día. Muchas gracias por la invitación. Fanny, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con el transporte urbano en Lima, en todo Lima? Es preocupante ver un sistema integrado de transporte como es la línea azul, con muchas fallas, tremendas fallas, buses viejos. Tenemos un metropolitano que casi a diario tiene problemas. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de transporte en Lima? Bueno, pues, aparte de todos los problemas y las nuevas implementaciones, es que también el parque automotor ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Hemos pasado más o menos a tener más de 1.400.000 vehículos autorizados en Lima, ¿no? Entre transporte público, transporte privado y lo que serían los transportes menor, que son las mototaxis, ¿no? Está determinado que en la parte central circulan los taxis, pero el sistema complementario de los taxis son los complementarios, que es todo lo que es mototaxis, ¿no? Que comienzan a activarse, y los taxis colectivos cuando no hay un buen sistema de transporte público. Inmediatamente estos se implementan. Ahora, con el respecto a los corredores, bueno, hemos pasado de 12.300.000 de viajes a 17 millones casi. Imagínate lo que hemos crecido en cuanto a movilidad. Y también lo que es el transporte público, estamos más o menos orientados a un 76%. O sea, la población de Lima se transporta en su mayoría en transporte público. Por eso que la política debe ir orientada hacia ese rubro, ¿no? Y sobre todo la eficiencia que se ha marcado en lo que es el tren o el metropolitano, al poner ese tipo de sistemas, y a la gente que vea algo que está a medio implementar, pues ya causa rechazo, ¿no? Porque ya está conociendo de un transporte de calidad. Y aparte, ¿no?, que es más caro. También porque lo que se evalúa, justo cuando se estuvo implementando el metropolitano, cómo comparar y pasar de una combi, que si bien es cierto, hay congestión, es eficiente porque va rápido, a pesar de cuando uno va adentro quiere que vaya rápido, cuando uno está afuera se queja de los choques y todo lo demás, ¿no? Entonces, igual los buses. Entonces, ¿cómo pasar de un sistema óptimo al dejar las combis y un metropolitano que tenga frecuencias y todo lo demás? Mucho tiene que ver con el diseño operacional. Cuando uno hace un verdadero análisis de la demanda, esa demanda te determina qué paraderos deben de usarse, a qué distancia, no tan seguidos como los hay ahora, cuál es la frecuencia, no esperar media hora para que pase un vehículo o esperar 15 minutos en el metropolitano para tomar la C o la A, ¿no? Entonces hay público y hay que saber muy bien cuál es ese origen y destino que aparentemente no se ha hecho. Es más, en el año 2012 se actualizó la matriz origen y destino que se había hecho en el 2004. El único proyecto que ha contemplado esto es la línea 2 del metro. El resto hizo caso omiso y no lo utilizó, cuando nosotros hemos podido hacer el rediseño inclusive gratis, porque esto era financiado por el gobierno de Japón. ¿Y por qué no se hizo? No nos tomaron en cuenta. Falta de interés, desidia, los técnicos no capacitados. Hemos pedido reuniones e información y nos daban largas para darnos información. Entonces, muy tarde han tomado los retos y todo lo trabajaban en base a la matriz del año 2004, ¿no? Entonces, cuando yo enseño en la uni y hemos hecho algunos ensayos, y también les digo, miren, jóvenes, no solamente es hacer el diseño de las vías, las intersecciones, sino también las últimas 2 semanas es proyectos metropolitanos. Y hablamos de todo tipo de sistemas. No es que solamente sean los buses RT, los metropolitanos, el tren, el monorriel o sistemas de buses convencional, también dependiendo de la demanda. Y se les da una serie de criterios. Ahí, mira, con esa información se estima pues de que estarían pasando más de 26.000 pasajeros hora sentido, ¿no?, en el tramo más cargado, y justo es la parte del RIMAC y del centro.
Entonces se requiere de otro tipo de sistema. Y si uno va a tener el sistema de buses, o los tienes tipo convoy como recién lo están poniendo y con una frecuencia muy seguida. Además que yo también uso el corredor y espero y solamente pasa el 301 lleno, que es el que quiero ir al RIMAC, y pasan 7, 8, 303 vacíos. Entonces ahí es donde está mal el diseño operacional, ¿no? ¿De quién es el error? Bueno, veremos los estudios técnicos y también cuál ha sido, digamos, qué exigencias hay dentro de los contratos, ¿no? Se fue muy rápido Guerra en lanzar el sistema integrado de transporte urbano. Debió primero prever la infraestructura, ¿no? Él pensó de repente que esto le iba a ayudar a Susana en las elecciones. Y es su talón de Aquiles ella. Ese es el problema de la improvisación, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo primero, lo básico siempre son los patios, porque ahí es donde vamos a albergar a los vehículos, hacer los lavados, hacer el conteo, bajada de información incluso, porque esto ahora está más o menos funcionando porque nos está cobrando. Imagínate cuando se empiece a cobrar. Y ahora para contentar a la gente se lo van a llevar todo octubre gratis. ¿Y cuánto está cobrando por la ciudad? Porque no solamente es, mira, si hablamos de pasaje 1.50 uh-huh. y la cantidad de gente que están transportando, esos son pagados por quién. Otro es 800 inspectores para solo un corredor, para que no ingresen vehículos que si hubiera un buen sistema no habría necesidad ni de taxis ni de taxis colectivos. Uh-huh. Entonces, esos son los costos directos. Hablamos de los indirectos. ¿Cuánta gente está llegando tarde? ¿Cuánta gente va a tener descuentos? ¿Cuánto más tienen que pagar por los transbordos? Entonces, en realidad el costo no es lo de la marcha blanca nada más, ¿no? Esto no es un éxito, esto es un fracaso. Yo lo considero un fracaso. Yo considero un fracaso cuando conoces el RIMAC, pasas todo el día por el RIMAC, yo paso todo el día por el RIMAC, ves pues 8 de la mañana colas y colas de cuadras de gente que está esperando y tienes tú toda la fila de buses y la gente no toma este bus porque está esperando, por ejemplo, tú decías el 301 me parece. El 301 ¿ya? Que va en todos los paraderos y el 302 es semiexpreso, ¿no? Ya, entonces uno que no llega nunca. Sí. Entonces eso es un fracaso porque no tienes dónde guardar los carros y los están guardando pues en estos túneles truncos que son Santa Rosa y San Martín, en el Parque Juan Ríos, en el RIMAC. Uh-huh. O sea, esto es un fracaso total. No lo podemos llamar un éxito. Sí, pues, ¿no? Ellos viven en otra realidad. Realmente es una lástima porque parte del reordenamiento y de la reforma es trabajar esto de manera, digamos, organizada. Este estudio inicial que se hizo era porque no había ningún diseño de rutas con los corredores complementarios y se trabajaron en 2 niveles. El primero era justo consolidar la demanda, definir bien los corredores y una vez establecido el conocimiento de las rutas pasaba al nivel de infraestructura para mejorar la operación. ¿Qué quiere decir? Cuando uno usa un tipo de bus normal, convencional, de los 12 metros, pues tiene una capacidad de 3.000 pasajeros por sentido. Cuando ya comienza a ser mayor, ya requiere de un sistema de carril exclusivo. Inclusive en el mismo metropolitano, cuando tú tienes más de 9.000, ya necesitas 2 carriles o paso de adelantamiento, uh-huh. ¿no? Y así poco a poco, de manera escalonada, se van necesitando qué tipo de sistema. Van a inaugurar lo de Tiradentes en Sao Paulo con monorriel, la línea, y tiene una capacidad de 48.000 pasajeros hora sentido. Alguien dijo, ay, que es el monorriel de Disney, nada que ver, pues el sistema monorriel está superior a un tranvía y bueno, en paralelo y por debajo de 1 metro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad, se hace un diseño. Por eso que nosotros tenemos dentro del plan de trabajo todo una escala de acciones, ¿no? En las cuales vamos a trabajar primero el mantenimiento y mejoramiento. Cuando hablamos de mejoramiento, es revisar el diseño operacional, las frecuencias, cómo está la flota, ¿no? El gerenciamiento de gestión de flota. Otro es la ampliación del sistema metropolitano hacia el norte por la avenida Universitaria hasta Chimpuocyo, uh-huh. ¿no? Se han establecido inicialmente 5 estaciones.
luego por la Tomás Valle, para tener un sistema que conecte al Callao también y trabajar en conjunto, esa es la idea. El otro es la ampliación sobre la Avenida Brasil, que se interconecte con la línea 6. También la conexión con la línea 1, que es importante, porque hay muchos deseos de viajes de San Juan del Lurigancho hacia el Cono Norte o hacia el centro. Pero llegando a Grau, uno tiene que sortear la seguridad y también ver qué rutas vamos a tomar. Entonces, al tener un sistema totalmente integrado entre tren y metropolitano, se puede, no solamente es la conexión de los 2 kilómetros 300, sino que uno tiene la facilidad de llegar hasta Comas, de llegar hasta lo que es Barranco, Chorrillos o probablemente Brasil, que no que lo es puedes otro hacer brazo. ahora. Claro, ¿Ya? ¿no? Y que te Entonces, cuesta mucho más, porque te vas de San Juan del Lurigancho hasta el centro y de ahí tienes que hacer otra reconexión que te va a costar mucho más. y eso se puede hacer a través de un sistema interno e integrado, ¿no? Continuar con el proyecto Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. Lo que se ha promocionado en este plan de Susana Villarán son las obras que ya están establecidas, que cualquier persona que ingrese al sillón municipal las va a continuar, porque es parte del plan de obras de Vías Nuevas de Lima, que es por 2 años, y Línea Amarilla, que tiene los viaductos y es una vía nueva. ¿Por Y al qué, respecto, Susana Villarán, en este sistema integrado de transporte urbano, por qué no contempló unir, que esta línea corra y de repente en algún momento pueda unirse para que le sea más fácil a la gente transportarse en el metropolitano? Están totalmente separadas. Ahora, no se ha tenido, me parece, yo no soy muy entendido en la materia, y tú que eres entendida, un criterio técnico. La avenida Arequipa, una avenida de 2 carriles que no está preparada técnicamente con unas pistas para un alto tránsito y todo esto, poner el sistema de transporte de la línea azul, me parece jalado de los pelos. y por ahí va a circular la línea 3. Ahora, o sea... que viene de Tupac Amaru y se claro, integra a la Tacna Garcilaso Arequipa. Y justo ya se dio la buena en proinversión sobre la línea 3, ¿no? Entonces se superpone con los otros sistemas masivos. Por eso te hablaba de cuál es el sistema que debe de ir, ¿no? Entonces ahí hay que analizar bien, por la demanda se requiere un sistema masivo, ¿no? Ahora, Entonces, mira, pasa lo siguiente. Se instala este sistema de transporte, integrado de transporte, y se vota a miles de combis, hablemos hombres, trabajo, que se han quedado sin trabajo, que se han quedado pateando latas, ni siquiera los van a dejar correr por las rutas alternas que son estas avenidas Petituar y la otra que está para el otro lado de su vida. Si Castañeda llega a la alcaldía, ¿cómo se va a trabajar este sistema? ¿Se va a quitar la línea azul? ¿Se va a reformular? ¿Se va a manejar mejor el diálogo con los transportistas que hoy día se han quedado sin trabajo? se va a reformular definitivamente porque vemos que en la situación que se encuentra no está funcionando adecuadamente. Se tiene que ver también el nivel de infraestructura. ¿Qué cruce hay con la línea 3 del metro? ¿Cuándo se va a implementar la línea 3 del metro? ¿Cómo están los contratos? ¿Hasta cuándo se les está dando la concesión? ¿Cómo va a ser el sistema de pago? Eso va amarrado al sistema de recaudo. O sea, no es cuestión de haber hecho la ruta, y es más, originalmente esa ruta nosotros la pusimos como un corredor fusible. ¿Qué significa? Que iba en paralelo al metropolitano. Por y la supuesto. idea era, si el metropolitano estaba saturado, trabajábamos con y disminuíamos la demanda. Si está bajo, y así, ¿no? Pero era para calibrar, incluso en el primer escenario funcionaba y después ya no, porque venía otro sistema. Es lo que yo te digo, o sea, esto no va en paralelo porque ni siquiera te da la posibilidad de que tú bajes acá, se terminó la ruta y puedas inmediatamente entrelazarte con el metropolitano. O sea, no te ayuda para nada. Tú viajas en el metropolitano, me imagino. Sí. ¿Y cómo viajas? Yo siempre le digo a la gente que viajan pues como borregos al matadero, porque se hizo el metropolitano con la finalidad de que la gente viaje cómodamente por el pago que es mucho más de lo normal, pero sin embargo hay gente que viaja hasta con las manos fuera de la ventana porque ya no tiene dónde ponerlas. Justo para dictar a la UNI yo tomo el metropolitano, que venía desde La Molina. Y sí, realmente hay que trabajar el tema de la reestructuración, como te decía, de las rutas y de esta gestión de flota, porque incluso
en la parte de que han establecido los paraderos, hay otros corredores que han podido ser implementados. Tienes el de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que viene por Abancay, que era lo que era el corredor vitrina, sí, y se integra por Brasil. Tienes lo que es el eje este-oeste, que si bien es cierto ya empieza los estudios de la línea 2, pero tienes otras alternativas, ¿no? Para manejar el tema este-oeste. En fin, se podía haber hecho muchas cosas. Este estudio inicial ya lo teníamos evaluado. Algunos dicen, no, pero es que no ha tenido el valor. No, que sí, se estaba trabajando y justo se quería ver el menor impacto. Hay que analizar lo del chatarreo, lo de la reconversión laboral. A mí me dio mucho gusto porque hicimos cursos de capacitación a los transportistas cuando ellos en el auditorio de arquitectura de la UNI exponían sus proyectos. Cada empresa de transporte, ¿no? O sea, un cambio radical. Yo cuando entré a la municipalidad, las rutas las encontré en papel mantequilla pintadas a plumón. O sea, yo que venía de una empresa que manejábamos lo último, una consultora privada, entré al municipio y encontrarme con esta escasez, se tuvo que hacer mucho trabajo de hormiga. Comenzamos a levantar toda información, sacamos el primer diagnóstico de lo que era el proyecto, ¿no? Que se llamó inicialmente Limabús, y fuimos trabajando. Pero ¿qué pasa? Que uno no puede hacer una casa si no tiene un crédito. Por supuesto. Y por eso se trabajó con el BID y Banco Mundial, porque la municipalidad estaba totalmente quebrada, no era sujeta de crédito. Además, fuimos los primeros en hacer a SNIP. Antes no era obligación de SNIP. Aún sin código se hizo un estudio de perfil de financiamiento, se tuvieron diseños básicos, pero estos diseños básicos no, por ejemplo, contemplaban 2 carriles por la vía expresa. Yo decía, ni hablar. Hicimos el rediseño y lo cambiamos y manteníamos los 3. La estación central era por arriba, y por arriba era absurdo porque el patrimonio que tenemos, y además que al final te lo tenías, como dicen, te lo tenías que tirar, sí o sí. Entonces lo que hicimos fue hacerlo, mira, en 3 niveles se tiene más de 2 hectáreas, y eso costó como $32 millones. Sin embargo, en el 2008, que estuve en Megabús, Colombia, en Pereira, había una estación de 1 hectárea, de 2 niveles, que había costado 20 millones. Y fuimos con la gente del Banco Mundial. Y cuando vieron pues la estación central, dijeron, caramba, los felicito porque con el presupuesto que tienen han hecho tanto. Se criticó mucho y se tergiversaron bastante información. Sin embargo, fue un proyecto que iba madurando también con los técnicos, ¿no? Porque casi las mejoras fueron hechas por gente profesional nacional, ¿no? Porque hay muchos expertos, muchos consultores, pero que a veces nunca han implementado un sistema. Cuando uno ha implementado un sistema tiene otro criterio. Es lo que pasa en esos momentos con el Corredor Azul. Tú vas a la Municipalidad de Lima y encuentras pues muchos colombianos y muchos españoles. Y yo digo, ellos están preparados para elaborar un plan de transporte en una ciudad como Lima, que no ha sido diseñada para estas grandes reformas. Colombia, yo justo he estado en Bogotá, Medellín y también en Cali, viendo el tema de transporte logístico, y también hemos visto el proyecto de Río Verde de Medellín, y ahí justo hay una propuesta de un monorriel. Mira, tiene lo que es el Transmilenio, ellos dicen, porque también los consultores son muy marqueteros, ¿no? De 45,000 pasajeros hora sentido, pero realmente está... O sea, el Metropolitano es rey comparado con lo que está circulando en Bogotá. Es terrible la hora punta, terrible. Lo que tú me indicas, en los buses ocurre en las estaciones, y las estaciones son inmensas, ¿no? Entonces ahí hay también un poco la lucha por el Metropolitano o lo que es el Transmilenio y el tren, ¿no? Cuando ya Bogotá necesita un tren. Medellín lo tiene, pero porque el presidente era de Medellín, era paisa, ¿no? Entonces, a veces se maneja de manera política, pero en realidad las soluciones deben ser a nivel técnico. Gracias a Dios, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos de estos proyectos. He sido supervisora de corredores complementarios, me he caminado cada una de las rutas y es distinta a la que están proponiendo. En el corredor TGA que nosotros hicimos, venía, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho una ruta y se incorporaba al corredor con 100 buses articulados.
¿no? Entonces estamos hablando pues de otro nivel de sistema. Ahora, ¿qué pasó? Yo me imagino que Susana habrá dicho, bueno, esto lo ha hecho Castañeda, ¿sabes qué? Bótalo a la basura y hazme otra cosa rápido. Y esa no es la idea, ¿no? Es continuar los proyectos. Es continuar. Y los continúas porque ya están estructurados, porque había un equipo, un equipo formado, capaz, habían buenos técnicos, pero hoy en día tenemos, y yo lo veo, pura improvisación. O sea, a mí me da risa este señor García, que hoy día sale y dice, bueno, los vamos a arreglar, al otro día sale y dice, los estamos arreglando, al tercer día dice, bueno, ya están compuestos. O sea, me parece una burla al vecino limeño, al usuario. Sí. Bueno, y eso es dentro de lo que es el metropolitano, ¿no? También vamos a ver lo que es el sistema masivo de tecnología limpia, por eso es la propuesta de monorriel. Que muchos se han reído. Se han reído, pero dicen que está loco. Sí, pero ¿qué pasa? Que esto es parte de un plan de transporte urbano de Lima, un plan maestro que antes no había. Entonces, si el gobierno ya está trabajando algunas líneas, ¿por qué no trabajar nosotros también en paralelo con ellos? ¿Por qué? Porque la línea 6 justo toma una gran demanda que no fue contemplada en la red básica que hizo Cornejo, ¿no? Y está basada en demanda de esta matriz origen y destino que te comentaba, ¿no? Entonces, al tomar esa ruta, vas coberturando desde la parte de Tomás a San Martín, de Porras, Los Olivos, ¿no? Parte de va a ser irradiado también por Comas. Tenemos la parte del centro, pasaría por todas las universidades. Y ahora habría que tener un plan también para apoyar a Caraballo, Puente Piedra, que están totalmente aisladas. Sí. Sí, totalmente aisladas. Y eso la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, no lo ha contemplado en estas grandes obras, supuestamente. Incluso cuando hacíamos el tema de la encuesta Origen y Destino, hemos ido también a lo que es Canta, ¿no? Y totalmente deteriorada la parte sin ningún tipo de mantenimiento, ¿no? No hay pista, es peligroso ir a Canta, Santa Rosa de Quives, zonas que la gente va todos los años y a cada rato. Sí, ¿no? Entonces, desde la parte que corresponde a Lima, totalmente fuera de mantenimiento, ¿no? Hemos visto el metropolitano en qué condiciones se encuentra, ¿no? Se mantiene porque hay la necesidad, pero no se le ha dado mayor relevancia. Tanto es así que en el proyecto de línea amarilla se eliminó la sección 1 que corresponde a un metropolitano que ya estaba diseñado, ¿no? Y se desestimó para hacer el proyecto Río Verde, que hasta ahora no vemos. Pero nada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no le dio la gana. Ahora, tú sabes que en Lima ya no hay hora punta, todo el día es hora punta en Lima. Tenemos un tráfico infernal. El peor tráfico que tú puedes encontrar es Rima, Avenida Bancay y la entrada de San Juan del Lurigancho. Eso es terrible, eso es pero caótico. Y sin embargo hasta ahora no se da el puente Santa Rosa y San Martín. El túnel. El túnel. Y justo nosotros hemos analizado ese punto porque también se está proponiendo hacer un intercambio vial. ¿Debido a que cuando incorpore el volumen de San Juan del Lurigancho, imagínate cómo va a ser ese corredor? Va a ser terrible. Y Alcázar, que es una vía principal, la más importante del RIMAC por su sección vial, que sirve de paso también para los que vienen de San Juan del Lurigancho, del centro del Agustino, para ir al norte, realmente quedaría un nudo y un colapso, ¿no? Entonces por eso se propone ahí un intercambio vial, un paso a desnivel, antes de que se comience lo del túnel. Bueno, hace tiempo yo vi que se iba a hacer en 18 meses y he vuelto a ver el mismo letrero. Estamos en las mismas, ¿no? Otra de las propuestas es el fortalecimiento de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Algunos dicen, hay que sacar la autoridad, sí, pero no tenemos que hablar solamente de Lima y Callao, sino del departamento de Lima tiene 3 presidentes regionales, ¿no? El resto, solo 1. Tiene 11 municipios provinciales. Un departamento que tiene la ciudad capital, pero que no está articulado con Ollón, con Cajatambo o con el resto de los departamentos. Están abandonados. Recién están pavimentando la parte de Ollón. O sea, solamente tienes la muestra Comas, Caraballo, Puente Piedra, que no están integrados ni están articulados a este plan de reforma del transporte urbano. Ahora, si tú te vas a Ollón, si te vas a Santa Rosa, si te vas a esas zonas,
es gente que está olvidada, que ni siquiera tiene pistas, sino que está, que ¿cómo le dicen? Afianzada, no sé cómo. Está en un afirmado en mal Un estado. afirmado y todavía en mal estado. Sí. Para esto, bueno, pensamos la culminación de los túneles, un plan de infraestructura vial con ampliaciones de vías, pasos a desnivel, como hemos hablado, en base a los puntos negros y además cuellos de botella que ya se han determinado. En realidad, en el análisis del estudio del plan maestro, tenemos una hora punta porque lo medimos a nivel de pasajeros, pero realmente la congestión se siente todo el tiempo. Todo el día. ¿Por qué? Porque los vehículos son los que circulan. Entonces hay que también ir de la mano con una política aumentar lo que es el transporte público masivo y desincentivar el uso del vehículo privado, dando facilidades a tener un buen sistema de transporte. Mira, los usuarios del metro y del metropolitano, hay un porcentaje que ha dejado su carro para ir en estos sistemas, porque es más seguro, más rápido. Y justo lo califican así, ¿no? Como más seguro y más rápido. Y lo usan para trabajar, para estudiar, y la hora punta es de 7 a 8, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Que el resto de la flota sigue circulando cuando debería estar racionalizada en el resto del día, ¿no? Fanny, en la culminación del metropolitano que está en el óvalo de Naranjal, o sea, ahí tienes un cuello de botella desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la municipalidad es tan incompetente, el equipo técnico de la municipalidad es tan incompetente que esto se da a diario, que lo ven la gente de la Municipalidad de Lima y no lo pueden arreglar. O sea, yo creo que hay una gran incompetencia, gente que ha entrado simple y llanamente por llenar un espacio dentro de la municipalidad y porque me imagino que Susana no tenía gente. Pero hay muchos ingenieros y muchos especialistas. Pero pero el problema es que no les dan la importancia necesaria. Ese es el problema. Hay rubros que trabajar, el transporte es multidisciplinario, pero no hay que orientarlo solo a un tema de cultura. También hay la de infraestructura, la de tránsito, la de seguridad. Que no hay. Que para eso hay especialistas, ¿no? Que trabajan en el sistema. También se está hablando sobre lo que sería un programa de taxi solidario, un seguro, una asistencia técnica, compras de descuento y de servicios. Un poco ha habido muchos problemas y desatención a los taxistas. Y realmente es un rubro que hay que manejarlo mucho más porque son familias directamente afectadas, ¿no? Entonces, y eso lo trabajó mucho Castañeda. Y o sea, bajó los costos mucha gente pensó que el día que entre Castañeda iba a desaparecer los taxis, pero al contrario, los ordenó, que es lo que faltaba. Y bajó los costos. Claro, y sin embargo, ya tú viajabas más seguro porque tenías tu taxi pintado de amarillo, porque tenían su placa, todo. Pero sin embargo llega Susana Villarán y revierte todo eso nuevamente. O sea, se me van. Y no puedes dejar a la gente sin comer. Bueno, el transporte es inclusivo, ¿no? Por eso que tenemos que tener un buen sistema de transporte. Hablamos de inclusivo porque todo el mundo usa el transporte público, todo el mundo, ¿no? Incluso a veces uno para evitarse el estrés de manejar, pues prefiere irse. Yo tomo combi, tomo metropolitano, he tomado tren, he tomado todos los sistemas porque llegado el momento, felizmente hay algunas combis que me sacan del sitio para ir a otro lado. Por supuesto, ¿no? Yo vivo muy agradecido de los señores de la combi. Solo lo único que siempre les digo es de que a veces tienen que peinarse, tienen que lavarse, ¿no? Pero después de eso, a veces te dan un buen servicio. Yo conversaba ayer con un candidato a la región del Callao y le decía, bueno, si bien este sistema, ustedes tienen mucho pleito siempre con la Municipalidad de Lima, ¿cómo van a arreglar? Bueno, nos vamos a enfrentar a la Municipalidad de Lima y le vamos a decir que ellos no tienen derecho a entrar a Lima con ningún tipo de sistema de transporte, ni con sus permisos para entrar. O sea, se ha creado cierta discordia entre Lima y el Callao en cuanto al transporte urbano. El día que hubo justo el paro, Javier Prado se notó mucho la necesidad de transporte público, pero también estuvo muy ligero el tránsito. ¿Por qué? Porque ahí si tú comienzas a observar atrás de las unidades, va a aparecer un código CR y OM, y esos tienen autorización del Callao.
A veces el problema es que ellos no se basan en un estudio de demanda, ellos solamente autorizan, ¿no? ¿Y qué sucede? Que tú vas a encontrar rutas en Cieneguilla, en Caraballo, en Comas, que son del Callao, y no tanto de Lima, y todo Javier Prado casi está copado por el Callao. Entonces, ok, trabajemos en conjunto, pero cada uno con la demanda que corresponde. Y eso se refleja, y se hizo hace muchos años, con un estudio de carga en donde se te determina dónde muere la ruta. Y se demostró que las rutas, justo la demanda terminaba en los distritos limítrofes. Tanto es así que por eso que en el reglamento de régimen de gestión común se dice, ¿no?, que se autorizan a circular hasta el distrito limítrofe entre ambas provincias, porque está establecido, se basó en un estudio y está demostrado. Lo que pasa es que la gran demanda está en Lima, el 90% de viajes está en Lima, pero tampoco no hay que ser prepotentes en ese sentido por ser Lima, sino al contrario, ¿no? Trabajar en conjunto de manera coordinada, y no es cuestión de autorizar, por ganar quizás unas cuantas credenciales, sino es trabajar por el beneficio. Cuando yo le hablaba a mis técnicos, ¿quiénes son tus clientes? Y ellos dudaban. Le digo, los usuarios son tus clientes. ¿Quiénes son los operadores, los transportistas? Son los proveedores. Si tenemos malos proveedores, tenemos un mal producto. Si tenemos buenos proveedores, tenemos un excelente producto. Entonces, hay que cambiar el cassette, ¿no? De la mentalidad. ¿Qué va a pasar de llegar Solidaridad Nacional a la acción municipal en Lima con estos señores del RIMA que se han quedado sin trabajo por el sistema integrado de transporte? Hay que ver bien el diseño de las rutas, ¿no? Porque si esto incluso va a estar superpuesto a la línea 3 y existe la decisión de hacerlo ya, entonces no se pueden dar concesiones por más de cierto tiempo, más de 10 años. Entonces desde ahí hay que ver desde el punto de vista legal. A nivel técnico hay demanda que existe en diferentes zonas, lo que no hay es en infraestructura. Y vemos que están funcionando de manera, no sé, coordinada, dicen, con la municipalidad, estas rutas pequeñas que vienen a ser las alimentadoras. Pues no Muchas hay. de las quejas de gente que tomábamos acá en Caraballo y en Comas era que a veces a la mototaxi le pagaban $1.50 por ir al colegio, que estaba más cerca de su casa. Pero cuando iban hacia la avenida pagaban 50 centavos y que ellos sí querían rutas de combis. Entonces hay que hacer una redistribución. Nosotros comenzamos a reducir combis en las principales avenidas y esto se supone que iba a ir progresivamente porque las combis son más para servicio rural y en zonas de cuencas, más no en las vías principales. En las vías principales que se ha tomado eso. Tú eres una mujer, aparte de una profesional excelente, eres una mujer que estudiaba en una de las grandes unidades escolares de Lima, en el RIMA, que es el Colegio María Parado de Bellido, a quienes saludo porque las chicas, aunque te parezcan mentiras, están conectadas viendo muchas veces el programa y nos envían los saludos, y eso es muy bueno, que los jóvenes estén preocupados y estén al tanto de las noticias. Conoces Flor de Amancaes, conoces San Juan de Amancaes y conoces lo lejos que está estas zonas de la avenida Alcázar. Es hasta donde tienen que caminar las personas adultas mayores, las madres con sus hijos cargados y los estudiantes. Sí. Entonces yo creo que hay que hacer algo por esa gente, Fanny. Hay que hacer algo, no estamos en contra de que exista un sistema de transporte integrado, eficiente, pero sin causarle malestar a nuestros amigos, ¿no? Sí, por eso pedimos que nos apoyen marcando el sol de solidaridad. Aquí está tu cámara, tienes 1 minuto para que te dirijas a toda la población de Lima y digas por qué tienen que votar por el señor Castañeda Locio. Bueno, queremos el apoyo de todos ustedes porque queremos una ciudad segura, una ciudad limpia de agua, de aire, por eso que estamos optando y hicimos el primer cambio de matriz energética con buses de gas natural a pesar de los lobbies de las otras empresas de petróleo, ¿no? Entonces, porque tenemos gas natural, queremos una mejor, trabajar con los microempresarios y esos emprendedores, además de buscar pues que Lima sea una ciudad moderna, competitiva del siglo XXI y que vaya a la par con la economía y con
todo el reconocimiento que tenemos a nivel mundial. De esa manera vamos a empezar con los Panamericanos y con el Bicentenario. Muchas gracias. Nos tenemos que preparar muy bien para el Bicentenario, ¿no? De Tenemos nuestra que estar patria. con todo nuevo. Así es. Fanny, ha sido un gusto tenerte en Noticias al Día. Esperamos que no sea la última vez porque tenemos que seguir conversando sobre lo que se viene, sobre lo que se va a hacer con el transporte. Muchísimas gracias por estar acá. El saludo a todos los amigos que trabajan en el transporte urbano y que esperamos, como te digo, sea un cambio para bien, para toda esta gente necesitada que hoy día está pues totalmente maltratada, y me incluyo porque tengo que caminar mucho, tengo que esperar una combi, tengo que comerme todos los cuellos de botella, todos los tráficos, así que por favor, por el bien de nuestros televidentes, a ver si hacen algo para yo llegar más temprano. Vamos a una pausa en Noticias al Día y volvemos. Para que lleguemos más temprano. Para que lleguemos más temprano. Muchas gracias.